La pequeña ciudad de Toledo estaba impregnada de historia y arte, pero para Luisa, una joven sencilla de un pueblo lejano, todo esto resultaba un mundo distante. Había decidido viajar sola, buscando algo que su vida monótona no le ofrecía, algo que le despertara el alma. Había oído hablar de la famosa Galería de Arte de Daniel Martínez, un pintor renombrado que se había ganado un lugar en el corazón de la gente por su estilo único y emocional. Era una tarde cálida de primavera cuando Luisa paseaba por las estrechas calles adoquinadas de Toledo, perdiéndose entre los monumentos y las tiendas de artesanía local. Mientras caminaba, sus ojos se posaron sobre una vitrina que contenía retratos llenos de expresión, sombras y luces que captaban la esencia de las personas de una manera asombrosa. Se acercó más, atraída por la belleza de los rostros inmortalizados en lienzo, sin saber que esta curiosidad la llevaría a un mundo del que no podría escapar tan fácilmente. La puerta de la galería se abrió con un suave crujido, y al entrar, el aire fresco y ligeramente impregnado de óleo la envolvió. Dentro, las paredes estaban cubiertas por varios cuadros, y en el centro, sobre un caballete, había un retrato inacabado, cuyo tema le resultaba sorprendentemente familiar. De pie, frente al lienzo, estaba Daniel Martínez, un hombre de mirada profunda, cabello oscuro y despeinado, que no parecía notar su presencia. —¿Te gusta lo que ves? —dijo con una voz suave, pero cargada de una seguridad que desconcertó a Luisa. Ella, aún tímida, asintió con la cabeza, sintiendo como sus mejillas se ruborizaban ante el elogio implícito en la observación del pintor. —Soy Daniel, ¿y tú? ¿Quién eres? —preguntó él, acercándose con una sonrisa que parecía desconcertantemente familiar, como si hubiese captado algo en ella que aún no comprendía. Luisa, sintiéndose algo fuera de lugar, vaciló antes de contestar. —Soy Luisa, vengo de un pequeño pueblo cerca de Toledo, vi los cuadros desde la calle y no pude evitar entrar. —Bueno, es un placer conocerte, Luisa —dijo él, su tono cálido pero firme. Siempre es agradable ver a alguien interesado en el arte. ¿Te gustaría posarme para un retrato? Tu rostro tiene algo único. Las palabras de Daniel fueron como un pequeño impulso, un toque de magia que hacía que todo lo que antes parecía insignificante ahora cobrara un sentido. Luisa, aunque nerviosa, aceptó sin pensarlo demasiado. No podía entender por qué, pero algo dentro de ella le decía que este momento era importante, que aquí, en este pequeño estudio, se estaba escribiendo algo que cambiaría su vida. Durante los días siguientes, Luisa regresó a la galería, posando para el retrato, cada vez más absorta en la atmósfera de la sala, en la manera en que Daniel parecía capturar cada pequeño detalle de su rostro. A menudo, cuando él la miraba, Luisa sentía que no solo veía su cara, sino algo más profundo, algo que ni ella misma había sido capaz de reconocer hasta ese momento. El día llegó en que el retrato estuvo casi terminado. Luisa, al verlo, no pudo evitar sentirse extraña. En el lienzo, su figura parecía tan viva, tan llena de emoción, que le costaba reconocer la mujer representada allí. No era solo ella, era como si su ser entero hubiese quedado reflejado de una manera que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando Daniel, con una sonrisa cómplice, le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. «Me gustaría exhibir este retrato en la próxima exposición de la ciudad», dijo, observándola con una mirada llena de confianza. «Creo que es una obra que vale la pena ver. Además, creo que tú, Luisa, mereces ser vista como realmente eres». Luisa, de repente, se sintió incómoda. El hecho de estar tan expuesta ante los ojos de los demás la asustaba. La idea de que la gente pudiera verla a través de los ojos de Daniel, en una galería llena de desconocidos, la hizo dudar. A pesar de la admiración que sentía por la obra, no podía evitar sentirse vulnerable, como si una parte de sí misma estuviera siendo arrancada y puesta a la vista del mundo. «Lo siento, Daniel», respondió, bajando la mirada. «No puedo. No quiero que me expongan de esa manera. Este retrato es algo muy personal para mí, y no quiero que se convierta en algo público». La respuesta de Luisa fue casi un susurro, pero Daniel la escuchó perfectamente. Pareció comprender su hesitación,
pero una ligera sombra de decepción cruzó su rostro. «Está bien, Luisa», dijo, su voz suavizándose. «Lo respeto, por supuesto. Pero aún así, quería que lo supieras. Esta obra tiene algo especial. Es como si tú misma estuvieras plasmada en ella». Luisa asintió, sintiéndose algo abrumada por las palabras de Daniel. De alguna manera, el retrato ya la había transformado, y a pesar de su negativa, algo dentro de ella sabía que esta experiencia la había tocado profundamente. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y fascinación para Luisa. Cada vez que entraba en la galería de Daniel, sentía que se acercaba más a algo profundo, algo que no podía explicar. El retrato de ella, casi terminado, ya reflejaba una intensidad que no había imaginado jamás. Había algo en esos ojos pintados que la desconcertaba. Parecía que el lienzo había capturado algo que ella misma había ignorado hasta entonces. A pesar de la creciente conexión emocional con Daniel, algo en Luisa le decía que debía ser cautelosa. No lo conocía lo suficiente, y aunque él era encantador y su obra la dejaba sin palabras, la joven sentía que algo no encajaba del todo. Quizás era la forma en que él la observaba, como si quisiera descubrir algo en ella que ni siquiera ella misma comprendía. Un martes, mientras Luisa posaba de nuevo, hubo un cambio en la atmósfera de la galería. La puerta de entrada se abrió con un ruido fuerte, y una mujer entró rápidamente, su rostro marcado por la ira. Luisa levantó la vista sorprendida, y vio a una mujer alta y elegante, con el rostro enrojecido por la indignación. Su mirada se clavó en Daniel con una mezcla de rabia y decepción. «Daniel, ¿qué estás haciendo?», gritó la mujer, su voz llena de furia. «Esto es una locura». Luisa, paralizada en su silla, observó cómo la mujer se acercaba rápidamente al pintor, agarrándolo del brazo. Daniel, en cambio, no mostró sorpresa. Parecía haber anticipado lo que estaba por suceder, pero no hizo el intento de apartarse de ella. En lugar de eso, dejó que la mujer descargara su furia, con la expresión algo triste, pero tranquila. «Marina, no es lo que parece», dijo él, aunque su tono no intentaba calmarla, sino simplemente aceptar lo que estaba pasando. «Solo estoy trabajando, como siempre». «¿Trabajando?», repitió la mujer con sarcasmo, soltando su brazo y dando un paso atrás. «¿De verdad me estás diciendo que esto es solo trabajo? ¿Qué me vas a decir, que no hay nada entre tú y esta chica? Te lo advertí, Daniel». Luisa se quedó allí, en completo silencio. A cada palabra de la mujer, sentía que la tierra se le deslizaba bajo los pies. Marina no era simplemente una amiga o una colega, como Luisa había asumido. Era su esposa. La revelación la golpeó con la fuerza de una tormenta. Daniel estaba casado, y ella, ingenuamente, había caído en algo que nunca había imaginado. La escena se alargó, pero Luisa ya no podía escuchar más. La verdad que acababa de descubrir era demasiado fuerte para asimilarla de golpe. Su corazón latía con fuerza, su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Por qué Daniel no le había dicho la verdad? ¿Por qué no había mencionado nunca a su esposa? Y, sobre todo, ¿por qué sentía esa extraña conexión con él, como si todo lo que había sucedido entre ellos fuera parte de algo que no entendía? Finalmente, después de unos minutos de intercambio verbal entre la esposa y el pintor, Marina se dirigió a Luisa, su mirada cargada de desprecio. «¿No te has dado cuenta de lo que está pasando?», dijo ella con frialdad. «Este hombre tiene un pasado, y no es tan sencillo como tú crees. No sé qué te has imaginado, pero ahora ya sabes quién es realmente». Luisa, completamente desorientada, no pudo responder. Solo asintió con la cabeza y se levantó lentamente, su cuerpo pesando más de lo que podía soportar. La confusión, la vergüenza, el sentimiento de ser un peón en un juego que no comprendía, la aplastaron. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la galería, dejando atrás a los dos, atrapados en su propio drama. Al cerrar la puerta detrás de ella, Luisa sintió como la desesperación la invadía. La fría brisa de la calle le golpeó el rostro, pero no logró despejar la niebla en su mente. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no había visto las señales? La respuesta parecía inalcanzable.
Lo único que sabía es que se sentía engañada, como si toda su existencia hasta ese momento fuera una ilusión rota. Después del devastador encuentro con Marina, Luisa intentó hacer lo que mejor sabía, desconectarse de todo. Regresó a su rutina, a su vida sencilla y sin sobresaltos en su pequeño pueblo, donde no había espacio para las complicaciones que el mundo de Daniel había traído consigo. En las semanas que siguieron, se sumergió en su trabajo y en sus actividades diarias, buscando apagar los recuerdos de la galería, de los ojos de Daniel que parecían penetrar su alma, y de su propia vulnerabilidad. A pesar de sus esfuerzos por olvidarlo, algo en su interior se había roto. Luisa no podía evitar pensar en los días que había pasado frente a ese retrato, en la sensación de ser vista y apreciada de una manera tan profunda que jamás había experimentado antes. Ese sentimiento había marcado algo dentro de ella, un anhelo de ser comprendida que no podía callar. Sin embargo, lo que había sido un impulso de emoción ahora se sentía como una carga, una verdad amarga que no quería aceptar. La realidad de ser una más en la vida de un hombre casado le había dejado una herida que no sabía cómo sanar. Por su parte, Daniel no se dio por vencido. Al principio, intentó llamarla, pero sus intentos fueron en vano. No respondió a sus mensajes ni a las cartas que él había enviado, cartas llenas de disculpas y explicaciones, pero que a Luisa le parecían vacías. En cada palabra de Daniel, ella solo percibía una mezcla de arrepentimiento y deseo de justificar su comportamiento, pero ninguna de esas palabras logró calmar el malestar que sentía en su corazón. Lo que había sucedido entre ellos ya no podía deshacerse. En las semanas siguientes, los intentos de Daniel por acercarse se hicieron más frecuentes, pero Luisa no cedió. El pintor no comprendía por qué ella se alejaba, y en su mente comenzaban a surgir dudas sobre si realmente la había entendido en algún momento. Marina había dejado una marca difícil de borrar, y, por más que él intentara explicarse, Luisa sentía que la confianza se había roto irremediablemente. Pero fue una tarde, cuando caminaba por la plaza de su pueblo, cuando Luisa escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Un par de amigos comentaban sobre una exposición de arte que estaba teniendo lugar en Toledo, y hablaban del nuevo retrato de una joven desconocida que está causando sensación. Luisa no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un retrato de ella? Sin su consentimiento, y en medio de todo lo que había pasado. ¿Cómo era posible que Daniel hubiera hecho eso? El sentimiento de rabia y humillación volvió a invadirla como una ola que no podía detener. A la mañana siguiente, sin decirle nada a nadie, Luisa decidió ir a la exposición en Toledo, con la esperanza de ver por sí misma si el retrato realmente estaba allí, como algo ajeno a su voluntad. Lo que encontraría allí cambiaría todo, y ella lo sabía. Sin embargo, el impulso de saber la verdad fue más fuerte que el miedo o la vergüenza. Cuando llegó a la galería, fue directa al espacio donde se encontraban los retratos más destacados. Su corazón latía con fuerza mientras recorría las paredes llenas de arte, y finalmente, allí estaba, su propio retrato, exhibido en el centro de la sala, como una obra maestra que todos los visitantes admiraban. El rostro que había sido pintado por Daniel estaba allí, fijado en el lienzo, y parecía más vivo que nunca. Luisa observó cómo la gente se acercaba, susurrando entre sí, admirando la obra, sin saber que la joven capturada en la pintura estaba a su lado, desconociendo completamente su historia. El retrato la miraba desde el lienzo con una intensidad que la dejó sin palabras. Pero, más allá de la admiración de los espectadores, lo que más le dolió fue saber que Daniel había hecho lo que le había pedido que no hiciera. No le había consultado, no le había pedido permiso, y había convertido su imagen en algo público, sin importarle sus sentimientos. En ese momento, Luisa se dio cuenta de que todo lo que había sucedido había sido parte de un juego que ella no entendía. Daniel había cruzado una línea, y lo que una vez había sido una conexión especial ahora se había transformado en una herida que no podía curar. La sensación de traición la ahogó, y una mezcla de rabia y tristeza la invadió por completo. La galería estaba llena de gente, como era de esperar en una inauguración de arte, pero Luisa solo veía el retrato. Allí estaba, en el centro de la sala,
bajo una luz suave que resaltaba cada sombra y cada detalle de su rostro pintado. El lienzo parecía más grande de lo que recordaba, como si la figura que había posado ante Daniel se hubiera hecho aún más imponente, como si tomara vida propia. A su alrededor, los visitantes se agolpaban, admirando el retrato con murmullos de asombro. «Es impresionante», decía una mujer a su amiga. «Nunca había visto algo tan expresivo». «¿Sabes quién es?». La respuesta era siempre la misma. «No, pero la modelo tiene una mirada tan intensa». Luisa se quedó en silencio, observando desde la distancia cómo su imagen era admirada por todos, pero nadie sabía quién era realmente la mujer detrás de ese rostro pintado. El retrato, que había sido algo tan íntimo para ella, ahora era un espectáculo público, expuesto para que cualquiera lo mirara y lo comentara, sin que nadie conociera la historia detrás de él. Y, de alguna manera, eso la hacía sentirse aún más pequeña y vulnerable. El conflicto interno entre el orgullo y la vergüenza la carcomía. Por un lado, sentía una extraña satisfacción al ver cuán impresionante era su retrato, como alguien tan talentoso como Daniel había logrado capturar algo en ella que nunca había imaginado que existiera. Por otro lado, había algo profundamente humillante en ser vista de esa manera, sin su consentimiento, sin que ella tuviera voz en la decisión de ser exhibida ante los demás. No podía evitar sentirse como una extraña en su propia vida, como si esa imagen en la galería fuera más real que su propia existencia. Fue entonces cuando Daniel apareció. Caminó hacia ella con esa misma sonrisa tranquila, como si no hubiera pasado nada, como si todo lo que había sucedido entre ellos no fuera más que un malentendido. «Luisa, necesito hablar contigo», dijo, con un tono suave pero cargado de urgencia. «Sé que te dolió, pero nunca quise que te sintieras así. Pensé que ver tu retrato en la galería te haría sentir orgullo, no vergüenza». Luisa, sin embargo, no podía escucharlo. El dolor, la sensación de ser traicionada, era más fuerte que cualquier intento de explicación. «¿Orgullo?», replicó ella, su voz temblando de rabia contenida. «¿Cómo puedes hablar de orgullo cuando decidiste por mí, sin siquiera preguntar? Me usaste, Daniel. Me usaste para hacer arte, para hacer tu propia fama. No tengo nada que decirte». Daniel intentó acercarse, pero Luisa dio un paso atrás, su corazón acelerado. «Lo siento. No supe cómo manejarlo», dijo, sin saber realmente qué más decir, sin encontrar las palabras adecuadas para disculparse. Pero Luisa ya no quería escucharlo. Ya no importaba lo que dijera. Lo único que importaba era la sensación de ser usada, de ser parte de algo que ella no había elegido. En ese momento, Marina apareció. No dijo nada, pero su presencia fue suficiente para añadir una capa más de tensión al ambiente. Ella entró en la sala con paso firme, y su mirada se posó en Daniel y Luisa. No había gritos ni reproches esta vez. Su rostro estaba implacable, pero sus ojos, llenos de desdén, decían todo lo que necesitaba saber Luisa. Marina lo sabía todo, y, de alguna manera, parecía estar observando a Luisa con una mezcla de desaprobación y superioridad silenciosa. Luisa, con la sensación de estar atrapada en un torbellino de emociones contradictorias, no podía quedarse más tiempo allí. No quería ser parte de esa escena, no quería seguir siendo el centro de atención de un drama que no le pertenecía. Con los ojos vidriosos y el pecho apretado, se dio la vuelta y salió de la galería sin decir una palabra más. La fría brisa de la calle la recibió al salir, pero no la calmó. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo había cambiado. Aunque las lágrimas caían por su rostro, aunque sentía una profunda tristeza, había una extraña sensación de poder que comenzaba a crecer dentro de ella. Como si el simple hecho de estar allí, de ser observada, de ser vista de una manera que nunca había experimentado antes, la hubiera transformado en algo más. No era solo una joven sencilla de un pueblo olvidado. A partir de ese momento, Luisa sabía que ya no podía ser la misma. Algo en ella había despertado, una fuerza interna que le decía que ya no podía regresar a ser quien era antes. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Luisa logró reconstruir su vida, al menos en apariencia.
Después de la exposición, decidió hacer un cambio radical en su vida. Encontró trabajo en un pequeño centro cultural en Toledo, un lugar que promovía el arte local y ofrecía talleres para jóvenes y adultos. Aunque al principio dudaba de su capacidad para enseñar o incluso para tocar un pincel, algo en su interior le decía que debía intentarlo. La pintura, a pesar de todo el dolor que le había causado, seguía siendo una parte esencial de su ser. Ahora, sin la presión de ser la modelo, comenzó a descubrir la libertad que la creación le proporcionaba. El lienzo se convirtió en su refugio, un espacio donde podía plasmar sus emociones, sus pensamientos más profundos, sin temor al juicio de los demás. Los primeros trazos fueron torpes, pero pronto, como si su mano tuviera vida propia, las figuras comenzaron a tomar forma. El proceso no fue fácil. Cada pintura que realizaba la conectaba de nuevo con sus recuerdos de la galería, con el rostro que le había sido robado. Pero, de alguna manera, al pintar, comenzó a sentir que controlaba su historia, que estaba tomando las riendas de su vida y de su arte. La experiencia de ser vista por otros, de estar allí, inmortalizada en una obra, la había cambiado, y ahora ella misma deseaba plasmar su visión del mundo en cada obra que creaba. Un día, mientras estaba en el centro cultural, escuchó una conversación entre algunos colegas. «¿Has oído?», decía una de ellas. El retrato de la modelo anónima de Daniel fue comprado por una galería en Madrid. Nadie sabe quién es, pero el misterio está causando furor. Es una locura. Todos los periodistas están detrás de esa historia. Luisa no pudo evitar sentirse intrigada. Había algo en el hecho de que su retrato hubiera sido adquirido y que su nombre siguiera siendo un misterio que despertaba tanta curiosidad. Para muchos, ella era una desconocida, pero para los demás, había algo fascinante en el anonimato. No comprendía bien por qué, pero de alguna manera, le parecía que su imagen, esa que Daniel había pintado, ahora tenía vida propia. Ya no era solo un retrato, sino una obra que representaba algo más grande que ella misma. Poco a poco, la atención hacia su imagen creció. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas, a buscarla, a intentar descubrir su identidad. Pero Luisa no quería ser parte de ese circo mediático. ¿Qué sentido tenía revelar quién era? La historia de su vida no era un espectáculo, no era algo para ser admirado por curiosos que querían saber más por el simple placer de la fascinación. Ella había aprendido a proteger su intimidad, a no dejarse arrastrar por las expectativas de otros. A pesar de sus intentos de mantener su anonimato, la vida de Luisa comenzó a cambiar de maneras que no podía prever. Un día, al regresar a su apartamento después de una jornada en el centro cultural, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Al principio pensó que era solo publicidad, pero algo en su interior la hizo abrirlo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Dentro, había un dibujo. Un boceto muy parecido a su retrato, pero esta vez hecho a mano, con líneas rápidas, como si el autor hubiera intentado capturar su esencia en un solo trazo. El dibujo no era perfecto, pero tenía una intensidad que la dejó sin aliento. Era suyo. Era su rostro, de nuevo, pero con una visión diferente, casi abstracta, como si alguien estuviera viendo lo que ella realmente era. Luisa pasó los dedos sobre el papel, sintiendo la textura de las líneas. Pero no había ninguna firma. No había ninguna pista sobre quién había hecho ese dibujo. El sobre no contenía ni una sola palabra, solo ese boceto. El corazón de Luisa latió con más fuerza mientras miraba el dibujo. La misma sensación de inquietud que había sentido al ver su retrato en la galería volvía a invadirla. Algo le decía que Daniel estaba de alguna manera detrás de este gesto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora, después de todo lo que había sucedido? Lo único que ella sabía con certeza es que algo dentro de ella se había despertado de nuevo, y esta vez, no pensaba dejar que nadie más decidiera su destino. Había llegado el momento de tomar el control de su historia. El tiempo siguió su curso, y Luisa continuó con su vida. Las huellas del pasado, esas que el retrato y todo lo que había vivido con Daniel habían dejado en su alma, comenzaron a desvanecerse lentamente, como una cicatriz que, aunque visible, ya no dolía con la misma intensidad. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás esa etapa,
Algo en su interior seguía buscando respuestas, algo que la mantenía conectada, de manera inexplicable, con ese mundo de arte que había comenzado a conocer. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Toledo, escuchó sobre una exposición de arte que presentaba a varios artistas jóvenes, algunos de ellos apenas conocidos, otros con un talento prometedor. Decidió ir, casi por curiosidad, para ver cómo el arte seguía evolucionando en su ciudad. No esperaba encontrar nada que la conmoviera, pero algo la empujó a asistir. La galería estaba llena de obras modernas, algunas abstractas, otras más figurativas, pero entre todas esas piezas, algo llamó su atención. En una pared aislada, colgado con una modestia casi irónica, estaba un retrato que parecía tan familiar, y sin embargo, diferente. El rostro, aunque no exacto, tenía algo que evocaba los recuerdos de su propio retrato, esa misma intensidad en la mirada, esa misma fuerza que la había cautivado tiempo atrás. Al acercarse, vio que el nombre del autor estaba escrito de manera discreta al pie de la obra. Asoria. Un nombre que no le decía nada. ¿Quién era este artista? ¿Por qué su retrato le causaba la misma sensación que el de Daniel? La obra no era una copia, sino una interpretación, algo hecho por una mano diferente, pero con el mismo tipo de mirada profunda y emocional que había visto en su retrato original. La emoción que despertaba en ella era similar, pero de alguna manera era más pura, más inquietante. Las personas a su alrededor hablaban emocionadas, comentaban sobre la obra con admiración, y algunos incluso susurraban que se trataba de un artista nuevo con un futuro brillante. Nadie parecía conocerlo, y al igual que en su retrato, la figura del artista seguía siendo un misterio. Luisa miró el cuadro por un largo rato, sintiendo como su alma se llenaba de una sensación de inquietud. Aunque no entendía por qué, algo en su interior le decía que Daniel estaba involucrado en todo esto, aunque de una forma diferente. ¿Había sido él el que había inspirado a este nuevo pintor? ¿O acaso se trataba de un mensaje que solo ella podía leer entre líneas? A medida que la exposición continuaba y la multitud se dispersaba por la galería, Luisa se quedó un momento más, observando el retrato con una mezcla de respeto y misterio. Sabía que, aunque ya no tenía contacto con Daniel, de alguna manera el arte seguía siendo el vínculo que los unía. Había algo que trascendía lo personal, algo que solo el arte podía crear. En su mirada, ya no había lugar para el odio ni la frustración, sino una paz nueva, una comprensión profunda de lo que el arte realmente significaba para ella. Ya no era solo un objeto, un retrato de su rostro. Ahora el arte se había convertido en su lenguaje, el medio para expresar lo que no podía decir con palabras. Con una última mirada al cuadro, Luisa dio un paso atrás. Era hora de irse. Caminó hacia la salida de la galería sin decir una palabra, sin necesidad de explicaciones. No importaba lo que había sucedido en el pasado, ni las cicatrices que quedaban. Lo que importaba era que ella había aprendido a ver el arte en su forma más pura, y a sentirse conectada con algo mucho más grande que su propia historia. Al salir, la noche ya había caído sobre Toledo. Luisa respiró profundamente, sintiendo el aire fresco en su rostro. En sus ojos, reflejaba una calma profunda, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio que tanto había buscado. Ya no estaba buscando respuestas ni explicaciones. Ahora, solo había fuerza y serenidad en su alma. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.